7, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Estarán en nuestros estudios Raúl Ledesma, el ministro del Trabajo, también Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, y Fernando Ibarra, integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Hoy estaremos en debate sobre temas de flexibilización laboral, qué permite la Organización Internacional del Trabajo al respecto, reformas al Código del Trabajo necesarias y otros puntos sobre la generación de empleo. Lo debatimos hoy en Contacto Directo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. La mano extendida de Lenín Moreno se extiende a todos los ámbitos de la política nacional. La búsqueda de soluciones a los problemas del país requieren de la implementación de nuevas medidas que generen una vuelta de tuerca sobre condiciones que se han venido deteriorando en los últimos años, como la reducción del empleo pleno, el crecimiento del subempleo y del empleo no adecuado. ¿Qué medidas tomar entonces para que el mercado laboral sea más flexible o dinámico según la orilla ideológica desde la que se quiera hacer referencia? Ese es el tema sobre el que debatirán esta mañana el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias del Ecuador, Mesías Tatamuez, y Fernando Ibarra, integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Empezaremos con Mesías Tatamuez, luego será el turno de Raúl Ledesma y terminaremos con Fernando Ibarra. Cada invitado tendrá 1 minuto y medio para su respuesta. La primera parte de este debate será conmigo, luego continuará Steffi. Buenos días con todos, comenzamos. El anterior Código del Trabajo, en su artículo 11, señalaba lo siguiente: el contrato de trabajo puede ser expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal, a sueldo, a jornal, en participación y mixto, por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada eventual y ocasional, a prueba, por obra cierta, por tarea y a destajo, por enganche, individual o por equipo, y también el trabajo por horas. La Ley de Justicia Laboral, aprobada el 14 de abril del 2015, reformó ese artículo y se eliminó el trabajo a prueba, el trabajo a plazo fijo, el trabajo por enganche, el trabajo por horas, y se incluyó el trabajo por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. En los considerandos de esta reforma se citó el artículo 284 de la Constitución, que indica que la política económica tendrá, entre otros, el objetivo de impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo con respecto a los derechos laborales, así como mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y de estabilidad laboral en el tiempo. Ese objetivo no se ha cumplido. ¿Qué cambios entonces se deben hacer? Mesías Tatamuez, buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días, ecuatorianos, buenos días, Fernando y señor ministro. Yo creo que para los ecuatorianos es muy claro y muy conocido. Las enmiendas, antes que hacerle un favor a los ecuatorianos y ecuatorianas, se les recortó muchos derechos, como usted lo ha dado lectura dentro de todo este proceso. Las enmiendas recortan derechos y también le han hecho un mal a los trabajadores y trabajadoras dentro de estos procesos. Para hacer esos todos otros acuerdos y todos otros contratos dentro de todo este nivel es bien claro. Ahorita el gobierno, el ministro y todos los ecuatorianos tendríamos que reformar la Constitución dentro de todo este proceso, y ese es nuestro planteamiento. La CEDOCUT, que es parte del Frente Unitario de Trabajadores, a cual lo represento, tiene que realmente, y le hemos planteado al señor ministro que hay que hacer una reforma. Nadie se opone al empleo, lo que nos oponemos a la flexibilización laboral. Ahí está todo el problema central. El problema central es que queremos empleo con salarios dignos y no flexibilización laboral. Ese es el punto central de lo que debemos los ecuatorianos y ecuatorianas entenderlo
y defenderlo en este derecho, tanto para el sector privado y el sector público. No a la flexibilización, con eso coincide el gobierno, sí a la dinamización es la propuesta. Hay que generar condiciones que faciliten la creación de empleos con respeto a los derechos laborales. No contratación por horas es otra de las posturas del régimen. ¿Cuáles son entonces las soluciones que desde su ministerio, Raúl Ledesma, se construyen y para cuándo van a estar listas? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, por supuesto a nuestros compañeros de panel, un saludo. Gracias por la invitación. Qué bueno, y concordamos con Mesías, tuvimos ya una reunión en el marco del diálogo abierto que está teniendo el presidente Lenín Moreno con todos los sectores. Tuvimos una reunión y, por supuesto, concordamos en aquello, no a la flexibilización laboral. Lo hemos dicho y lo hemos repetido ya en sinnúmero de ocasiones y lo seguiremos diciendo, no solo con palabras, sino con hechos. Vamos a ir a revisar el Código Integral Laboral. Como ya señalamos en la reunión, nosotros hemos hecho por ahora reuniones bilaterales con distintos gremios, con distintas asociaciones, con distintas centrales sindicales, también con cámaras de la producción. Por supuesto que sí, hay que escuchar a todos, hay que recibir las propuestas de todos, tomar lo mejor y descartar aquello que signifique retroceso en derechos laborales. Por supuesto que sí, pero vamos a revisar ese Código Integral Laboral, vamos a abrir mesas sectoriales de diálogo para con todas las personas llegar a acuerdos y consensos, pero de ninguna manera vamos a retroceder en derechos y de ninguna manera, ninguna nueva modalidad de trabajo adecuada a las nuevas condiciones económicas, a las nuevas dinámicas laborales, por eso hablamos de dinamización laboral, va a estar precarizando al trabajador o va a retroceder en ninguno de los derechos ya ganados. Por el contrario, vamos a generar nuevos derechos, vamos a generar mejores remuneraciones para los trabajadores y mejores condiciones de trabajo, así como también incentivos y compensaciones, por supuesto, para el sector empleador. Desde el sector privado en los últimos tiempos se habló primero de adaptabilidad, hoy de flexibilidad, ahora de dinamización. Lo cierto es que hay menos personas con empleo adecuado, más personas que ganan menos que el salario básico, más personas que no están afiliadas al Seguro Social, menos de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes desde el Parlamento Laboral, Fernando Ibarra? Buenos días, Lenin, buenos días, ministro, buenos días, Mesías. Mi saludo a toda la ciudadanía. Sí, en realidad hemos vivido un periodo en el cual se jugó por doble suerte. Por un lado, se hicieron algunas cosas positivas en cuanto a eliminar temas como la tercerización, el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo, el contrato a prueba, pero por otro lado se flexibilizó la norma laboral permitiendo todo tipo de abusos, conociendo los tratados internacionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, desconociendo que la Constitución de la República es una constitución de cláusula abierta con un bloque de convencionalidad que estamos obligados a cumplir como un Estado serio. En eso nosotros reconocemos la propuesta del señor ministro cuando públicamente ha dicho que no va a haber flexibilidad laboral. Eso ya es una buena señal y significa entonces que vamos a tener un país que va a comenzar a cumplir como corresponde la normativa internacional. No se necesitan en sí grandes reformas, lo que se necesita es aplicar la normativa vigente. Los trabajadores demandamos seguridad jurídica, porque todo el mundo habla de seguridad jurídica y la seguridad jurídica para los trabajadores. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, habiendo sentencias de la Corte Constitucional que obligan al Estado a devolvernos las cláusulas de los contratos colectivos que fueron eliminadas de manera ilegal e inconstitucional, no se ha hecho? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, hasta ahora en el sector de las empresas públicas se siga calificando a los trabajadores como de la LOCEP? Se necesita entonces entrar a una revisión profunda de la normativa vigente y aplicarla como corresponde. La lucha por la no regresión de los derechos laborales ha sido una constante en los gremios de trabajadores, aun cuando en los últimos tiempos sus demandas ante la Corte Constitucional, por ejemplo, no hayan sido tratadas siquiera en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, esta lucha está dirigida a precautelar los derechos de quienes tienen un trabajo. Pero ¿qué pasa con quienes no lo tienen? ¿Hay solución, hay salida para ellos, Mesías Tatamuez? Mire, yo creo que para tener tanta acumulación de toda la conflictividad laboral, no somos culpables los trabajadores, perdón, ni organizados ni desorganizados, ni el sector que trabaja libremente. Esto es responsabilidad de los que han venido gobernando durante estos 10 años. Si usted ve, licenciado, y el ministro ha de estar viendo, cómo está acumulado una cantidad de casos, tanto de contrataciones del sector público,
del sector privado, hasta poner una comparación que lo discutíamos con el ministro, de reconocimiento de directivas, que no tiene por qué el ministerio oponerse, porque esa es decisión autónoma de las organizaciones. Eso está acumulado dentro de ese nivel. Eso fue la centralización que la hicieron los exministros, y eso fue lo grave que estaba. Entonces, hay salida, y aquí se ha dicho, como no hay seguridad jurídica, no tuvimos fiscal, no tuvimos Contraloría, no tuvimos Corte Constitucional, no hemos tenido, y lo que ha habido en este país es corrupción, y esos son los problemas reales, porque la corrupción no ha estado solo en la Odebrecht o en todos, ha estado en el país entero, y por ello nosotros hemos venido planteando salidas al país. Planteamos un código y también se lo archivó. La Organización Internacional del Trabajo no ve como una cosa mala la flexibilidad laboral siempre y cuando se preserven los derechos de los trabajadores. Tampoco satanizan la tercerización. Es más, el convenio 181 se refiere en detalle a ella y señalan allí estar conscientes de la importancia de la flexibilización para el funcionamiento de los mercados de trabajo. El punto neurálgico es que debe haber una autoridad que controle, que sancione si hay abusos, que asuma su rol. ¿Eso va a hacer usted desde el Ministerio de Trabajo? Mire, solo retomando un poco lo anterior, todos somos responsables, todos, si no somos parte de la solución, mi estimado Mesías, como lo conversábamos en días anteriores, somos parte del problema. Hay que actuar, así que todos somos parte de la solución para resolver la problemática de generación de nuevo empleo. Así que, y con respecto a los temas y así lo vamos a hacer, yo estoy seguro que así lo vamos a lograr, así lo vamos a trabajar y vamos a llegar a las soluciones para esos más de 4 millones de ecuatorianos que están en el desempleo y que no podemos dejar desamparados sin seguridad social y sin beneficios sociales y sin la protección de un código laboral como es debido. Y respondiendo a la pregunta de Lenín, bueno, nosotros respetamos como Estado ecuatoriano, por supuesto, las recomendaciones del OIT. Hemos recibido unas en la última reunión que tuvimos y por supuesto las estamos cumpliendo. Estamos en vías de cumplirlo y vamos a hacer ya un informe a fines de este mes. Pero más allá de eso, somos un país soberano que tiene absolutamente el derecho, más allá de los criterios respetables como todos de distintas organizaciones, de establecer sus propias dinámicas laborales. Nosotros no creemos ni estamos de acuerdo con la flexibilización laboral y vamos hacia un proceso, sí, de dinamización laboral, que lo que hace es la dinamización, agilitar los procesos, llegar más rápido al objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? 250.000 plazas de empleo. Ese es nuestro objetivo, esa es la propuesta del presidente Lenín Moreno y hacia eso todos, absolutamente todos tenemos que trabajar. 250.000 empleos por año. La mala experiencia del pasado lleva a ligar con razón tercerización con abusos, flexibilización con trampa. Controles estrictos y legislaciones claras podrían contribuir a generar seguridad para el trabajador y a facilitar ciertos procesos a ese sector privado que es el gran generador de empleo en el país, Fernando Ibarra. Lamentablemente la experiencia acumulada en los incumplimientos del sector empleador llevó a una posición radical con respecto a temas como la tercerización o el trabajo por horas, que como formas de contratación no son malas per se. Lo malo está en los abusos que se cometieron y que llevaron a una explotación brutal de la clase trabajadora ecuatoriana. Se está pensando en que hay que crear 250.000 plazas de trabajo y nuestro apoyo total para el presidente Lenín Moreno en ese objetivo. Compartimos la necesidad de revisar, por ejemplo, incentivos de orden tributario, de orden fiscal para el sector productivo, que posibiliten que se bajen los costos, pero también hay que pensar en otro modelo de acumulación, porque mientras el aparato productivo siga acumulando por precios y no por volumen, no se van a generar las plazas de trabajo que se requieren, porque mientras el empresario viva de la manera cómoda, solamente buscando la mayor rentabilidad con el menor esfuerzo, en definitiva, por mucho esfuerzo que haga el Estado ecuatoriano, no vamos a poder generar esas 250.000 plazas. Este llamado al diálogo que ha hecho el presidente y que en el Ministerio del Trabajo se ha instaurado de manera amplia y democrática, no como pasaba antes, nos lleva a la aspiración de que juntos, empresarios y trabajadores, debidamente liderados por el gobierno, encontremos las alternativas urgentes para poder plantear las medidas políticas, económicas y jurídicas de tal manera que el sector laboral, el mundo del trabajo en el Ecuador pudiera actuar como corresponde en función de dar trabajo digno, trabajo con derechos, trabajo que genere una vida digna para todos los ecuatorianos que ahorita están en el desempleo.
Teniendo en cuenta lo ambicioso de la oferta de campaña de Lenín Moreno y la necesidad de los ecuatorianos de tener trabajos dignos, para que no sea el 57.7% la cifra de trabajadores que no están afiliados al sistema de seguridad social, es necesario que se trabaje de manera coordinada con la Organización Internacional del Trabajo, que se busquen asesorías permanentes para definir propuestas acordes a la normativa internacional, porque al ser el trabajo un derecho está por encima de la legislación local. Mesías Tatamuez, ¿qué lectura, qué criterio tiene usted sobre esto? Mire, nosotros lo que queremos primero, si queremos ir más allá en el diálogo nacional, el gobierno tiene que barrer también la casa. Por ejemplo, en la seguridad social y el trabajo tienen que ir juntos de la mano. Eso hemos hablado con el ministro, pero usted ve cómo lo que está pasando ahorita en la seguridad social. Tenemos un funcionario que desconoce la deuda del gobierno hacia el seguro social, cuando eso el gobierno y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo para que se la pague. Segundo, el empleo, que aquí se ha hablado, nosotros estamos de acuerdo y nosotros iremos un diálogo, pero cuando sea un diálogo franco, no sea el diálogo con los que están de acuerdo o van a hacer palmaditas, no. Tiene que ser el diálogo para hacer soluciones en este país. Aquí te dejemos claro, la tercerización no se ha terminado. La tercerización ha funcionado, fue la lacra la peor, más grande de la vida. Y eso fue lo que nosotros no queremos que se regrese. Le decía, nosotros presentamos un proyecto de ley de un código del trabajo y lo vamos a presentar ahora para discutirlo, como decía el ministro. Vamos a presentar un proyecto de una ley para la seguridad social, porque eso es para que no sean cajas chicas el seguro social para los gobiernos de turno, porque tenemos que llevar una garantía tanto para si queremos empleo. Esto no tiene que ser caja chica ni garantías solo para un lado, sino garantías para los ecuatorianos. Figuras como la del contrato indefinido terminaron provocando que miles estén indefinidamente en el desempleo. ¿Cuál de las propuestas de los sectores productivos cree usted, ministro, que es viable y que debería implementarse? ¿Ha encontrado alguna? Claro que sí, varias propuestas. Mesías, como te dije, nada de palmaditas, nada de aplausos. Yo quiero su inteligencia, no sus aplausos, y el de todas las personas que colaboren. No quiero aplausos, no queremos aplausos, queremos su inteligencia y su capacidad para salir de la problemática y generar más empleos. Pero con respecto a la pregunta de Lenin, claro que estamos pensando, hemos trabajado con el sector ya agrícola, hemos trabajado con el sector acuícola, con el sector pesquero atunero, hemos trabajado con el sector turístico y tenemos propuestas para el sector turístico, el contrato de eventos, en el sector acuícola también tenemos propuestas, en el sector agrícola contratos para el sector bananero puntualmente, para el sector arrocero. Y no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas, de emprendedores, de productores que tienen 5, 6, 10 cuadras, que es un poco menos que 1 hectárea cada cuadra. Es decir, para esos emprendedores, para esos restauranteros de 2 saloneros, de 1 cocinero, para esos estamos pensando, en esos estamos pensando. No todos los que salen en la cifra de desempleo están en el desempleo. Hay muchos, sobre todo en el sector rural, en el campo, que tienen empleo, pero empleo sin ningún tipo de protección porque están no regularizados. Así que hacia eso vamos, a dotar de herramientas jurídicas que eviten poner excusas de que no puedo yo afiliarlos porque no tengo la herramienta adecuada. Hacia eso vamos a trabajar. Por supuesto, hay alternativas y van a haber muchas más y las vamos a discutir dentro no solo de las sectoriales, sino en el pleno del Consejo Consultivo Tributario, donde sí hay un marco amplio donde va a estar invitados todos para lograr estas alternativas. Con tantos temas pendientes, con tantos requerimientos, es necesario entonces retomar esa reforma al Código del Trabajo y se plantea también incluso una reforma constitucional para adecuarlos a las necesidades que tiene el país. El ministro está abierto, pero ¿han tenido algún acercamiento con el bloque legislativo de mayoría en la Asamblea Nacional, con el oficialismo, Fernando Ibarra? No lo hemos tenido. De hecho, tenemos una preocupación porque quien está al frente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no es precisamente una persona que conozca del mundo sindical, del mundo de los trabajadores, pese a que pertenezca a una central de carácter oficialista. Es necesario que la Asamblea y el bloque mayoritario entienda que tiene que ir en la línea del diálogo planteado por el presidente de la República, porque si ellos se niegan sistemáticamente a abrirse, a escuchar las nuevas propuestas, difícilmente se va a poder construir este proceso. Yo comparto con Mesías un detalle: no puede ser el diálogo un instrumento de aplausos.
Gracias. El diálogo sirve para decirnos las cosas frontalmente. Así es, de acuerdo. Gracias a nuestros invitados. Hay más después de la pausa. Estefi. Son las 7:20, un corte, y al regresar seguiremos en debate con Raúl Ledesma, Mesías Tartamuez y Fernando Ibarra. Hablamos sobre el derecho de los trabajadores públicos también de constituir organizaciones, cómo se restituirán los derechos de la UNE, la Unión Nacional de Educadores, y otros puntos que incluye la OIT en sus conclusiones al volver. Quédese en nuestra sintonía. Seguimos en debate hoy con Raúl Ledesma, Mesías Tartamuez y Fernando Ibarra. Bienvenidos nuevamente y buenos días. Hablemos de algo puntual, porque hace poco la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT emitió estas conclusiones. Se refería a nuestro país, Ecuador, sobre la reparación de derechos humanos laborales en el sector público. Y ojo, estas conclusiones son también un compromiso pendiente del Estado ecuatoriano. Y una de ellas dice que hay que garantizar el derecho de los trabajadores públicos de constituir las organizaciones que estimen convenientes, incluida la garantía contra las disoluciones administrativas. ¿Qué cambios son necesarios y factibles para cumplir con ese derecho en la práctica? Iniciamos con Raúl Ledesma. Bueno, primero felicitarle al Ecuador porque nos fue muy bien en esta reunión. Fuimos como país nombrados miembros del Consejo Consultivo, miembros del Consejo de Administración en una representación alterna, lo cual es un honor dado el excelente trabajo, no solo del Ministerio de Trabajo y de Cancillería, no solamente ellos, de toda la delegación de empleadores, trabajadores y Estado, por supuesto. Así que primero una felicitación con respecto al tema de la OIT. Segundo, hemos recibido las recomendaciones, por supuesto, y las estamos cumpliendo, todas y cada una de ellas. Como señalé, estamos preparando ya el informe para presentarlo a fin de mes y en noviembre estaremos en la Comisión de Normas presentando el informe definitivo de cumplimiento. Estamos cumpliendo todas las recomendaciones, inclusive hemos ya tomado contacto con el representante de la OIT en el Ecuador y por supuesto en Lima. Vamos a hacer un taller sobre todas las normas con respecto a empleadores y empleados y empleados de la OIT, todas las normas que, ¿verdad? Y esto lo estamos realizando para todo el sector, no solo las centrales sindicales, el sector público, privado, Estado, en fin, para todos. Así que estamos en eso, estamos en proceso de cumplimiento, hemos abierto las mesas de diálogo, hemos revisado punto por punto lo que compete al Ministerio de Trabajo y lo estamos desde ahora ya cumpliendo. Ahora, yo preguntaba sobre una de las conclusiones específicas en un tema puntual, Fernando Ibarra, porque ¿qué pasó en los últimos años con el derecho de constituir organizaciones, el derecho básico de aplicación y por ende qué cambios son necesarios? Sí, aquí se pasó de extremo a extremo. Primero, la Constitución del 2008 restringía el derecho de organización sindical para los compañeros servidores públicos amparados o regidos por la LOCEP. Luego, con la enmienda constitucional, en cambio, se hizo una restricción a los trabajadores, a los llamados obreros, con respecto a poder seguir gozando de sus derechos, y a los otros se les dio derechos muy limitados. La OIT vino observando eso hace tiempo. Se requiere de una reforma constitucional seria, clara, profunda, enmarcada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en los convenios 87 y 98. Se requiere además cumplir con el 144 de la OIT, que es que para cualquier cambio normativo se haga consultas vinculantes con de manera tripartita. Se requiere que la Corte Constitucional entienda que no podía ir de la mano de lo que diga el capricho del exsecretario jurídico de la Presidencia. Se requiere que la Corte Constitucional entienda que no puede citar el bloque de convencionalidad solamente para determinados casos y de manera sesgada. Necesitamos un Estado de Derecho que funcione. Las normas internacionales son de cumplimiento obligatorio porque la soberanía del país no está en riesgo. Cuando un Estado suscribe un convenio, cede parte de su soberanía de manera libre, voluntaria, democrática, en función del derecho internacional. Y en ese escenario nos corresponde a todos cumplir. Mesías Tartamuez, sobre esto, ¿qué dice usted? Mire, primero, el gobierno tiene que cumplir con el 87, que es la libertad al derecho de la organización, el 98 del convenio, igual para la contratación colectiva, con el derecho a la reforma que le hemos dicho al señor ministro, a la enmienda para que el sector público pueda ser organizado y tenga derecho a la organización, la derogatoria del acuerdo 0094, que es uno de lo que no, para que se puedan
jubilar la pobre gente que tiene 70 años y también tiene todo ese derecho. Igual derogar el artículo 9 para que tenga acuerdo con todo lo que es el derecho, que eso le corresponde también al señor ministro. Y el resto, si no hay un acuerdo mutuo entre todos los ecuatorianos para que aquí en este país también haya un acuerdo entre todos los ecuatorianos, los señores de la 35 tienen que entender que los funcionarios tienen que ser honestos. Eso es lo que queremos nosotros, porque ellos no quieren que sean otros funcionarios, sino solo los de la 35, como se vio el día de ayer, que están ellos ya pidiendo que salgan cualquier otro funcionario para que ellos cooptar dentro de todo ese nivel. Ahora, y eso es lo que no dejan funcionar aquí en este país. Ok, escuchamos que en los principios, en garantizar derechos pueden estar, y de hecho están ustedes de acuerdo, pero las diferencias es cómo lo van a hacer, qué cambios se requieren, cómo lo van a aplicar. Hablábamos de una primera conclusión de la OIT en ese sentido. La segunda se refiere a revocar la decisión de disolver la Unión Nacional de Educadores, la UNE. Ministro, ¿están dispuestos a hacerlo? Una decisión del anterior gobierno, por cierto, ¿fue justificada o sí necesita ser revocada? No, mire, con respecto a esto, la resolución responde a la unidad administrativa que generó la resolución. No fue el Ministerio del Trabajo. Hemos conversado sobre este tema, estoy seguro que van a atender y van a tramitar la petición en el Ministerio de Educación, que es la unidad administrativa responsable del acto administrativo. Pero de nuevo, nosotros en el Ministerio, si es que hay un proceso de registro de sindicatos, nosotros no registramos gremios, nosotros registramos unidades sindicales. Si hay un registro, si hay un pedido de esto, por supuesto lo vamos a tramitar con absoluta transparencia. Hemos concordado con Mesías, también con con los otros compañeros, ¿verdad? Hemos concordado en que esto se va a hacer en adelante a través del diálogo tripartito, empleados, empleadores y Estado. No se va a tomar ninguna decisión, y esto es en concordancia con las recomendaciones del OIT. No se va a tomar ninguna decisión sin la participación de todos, sin la participación de todos los involucrados, empleados, empleadores y por supuesto el Estado. Ninguna, ni una sola decisión. Y en relación al Acuerdo 94, quiero recordarle a la ciudadanía que nosotros hemos resuelto, al menos hemos empezado a resolverlo en el gobierno de Lenín Moreno, este problema que viene acarreándose desde el 2010, fuertemente desde el 2015. Vamos a pagar a través de 150 millones en un plazo no mayor de 30 días y quizás ya menos porque han corrido ya los plazos, 30 días a los jubilados, a personas de 70 años, por supuesto que sí que tienen todo el derecho, a las personas con enfermedades catastróficas y a las personas con alguna discapacidad. Perfecto, con compromisos pendientes claro que hay ahí. Sí. Ahora, volviendo al tema sobre la segunda conclusión de la Comisión de la OIT, si se revoca la decisión de disolver la UNE, si hablamos de las organizaciones, ¿qué rol deben cumplir ahora, Fernando Ibarra? Bueno, es una demanda no solamente de la OIT, una demanda de cualquier racionalidad jurídica, porque lo que se hizo con la UNE, más allá de que uno puede compartir o no compartir sus posiciones y estrategias, es el derecho de los compañeros de estar organizados y que su organización sea respetada como tal. Y hay que centralizar como corresponde, es el Ministerio del Trabajo donde se tienen que inscribir y registrar todas las organizaciones, porque la UNE es un sindicato. Que se llame Unión Nacional de Educadores no quiere decir que no sea un sindicato, y con todos los derechos, es más, debe tener derecho a negociar un contrato colectivo a nombre de los maestros. Ese tipo de reformas se necesitan de manera urgente, se necesitan de manera clara. Es más, se puede aplicar directamente en los convenios internacionales sin necesidad de esperar que la lentitud de la Corte, que nos tiene postergadas para las calendas griegas nuestras demandas de inconstitucionalidad, tengan una respuesta, porque la Constitución permite la supremacía de los convenios internacionales y es responsabilidad del Estado, y nosotros confiamos que el presidente Lenín Moreno, que viene de una grata experiencia en la Organización de las Naciones Unidas, se siente imbuido de ese espíritu y haga que se cumplan directamente estos convenios internacionales en función de un Estado serio, de un Estado que le dé una señal al mundo de que se puede confiar
en un gobierno que cree y cumple con la normativa internacional de derechos humanos fundamentales. Bueno, y la UNE fue tan criticada por sus prácticas, la organización, por su administración, por el anterior gobierno me refiero, y entonces, ¿qué rol debe recuperar? ¿Por qué creen que la comisión de la OIT, Mesías Tatamuez, le da tal importancia que le incluye incluso dentro de sus conclusiones en ese informe? ¿Cuál es el precedente que deja ahí? Por el derecho de la libertad sindical. El 87 tenemos todo en el mundo, en la libertad sindical, y el 98 tenemos en el mundo el derecho a la contratación colectiva. Y por eso el pedido del FUT y del colectivo es que el gobierno nacional inscriba esa directiva que fue quitada inconstitucionalmente y arbitrariamente por un gobierno realmente que no queremos dar calificativos porque todo el pueblo ecuatoriano lo conoce. En segundo lugar, nosotros sí planteamos y pedimos que el gobierno nacional del presidente Lenin debe de conversar con la gente que también tenemos agenda. Nosotros hemos mandado una agenda como Frente Unitario para conversar con el presidente y no solo con los que piensan que ir a saludar y decir que eso es diálogo. Nosotros creemos que hay que aportar, como decía el ministro, como hemos venido aportando. El FUT ha aportado en este país. Vamos a ir presentando dentro de este proceso varias leyes. Vamos a participar concretamente en el Código del Trabajo, en la Ley de Seguridad Nacional, y le pedimos la remoción del señor Richard Espinosa por bien de la seguridad social. Bueno, hasta ahí algunos pedidos y algunos puntos que quedan claros. Permítanme hacer una pausa. Regresamos con otras conclusiones en relación al informe de la Comisión de la OIT y cómo restituir algunos de los derechos y garantías laborales. Al volver, quédese usted en nuestra sintonía. El Estado es el empleador de los servidores públicos, es quien debe, en este caso, enmendar, restituir derechos que se puedan haber vulnerado. Van a presentar, nos decía el ministro, ya un informe para conocer también bajo qué mecanismos se van a implementar las conclusiones. Primero, ¿hay consenso sobre qué garantías y derechos se han visto vulnerados para estar dispuestos en hacer las correcciones del caso? Y luego, les pregunto puntualmente, el tema de la eliminación del 40% del aporte estatal, ¿creen que es un tema que hay que incluir? Ministro, su turno. Bueno, yo creo que todos los temas hay que incluirlos. Hay una oportunidad valiosísima hoy día, que es la revisión del Código Integral Laboral y una revisión a la Ley de Seguridad Social. Son dos cuerpos normativos de fundamental importancia para el desarrollo laboral en el Ecuador. Así que ese es un valioso momento que tenemos todos los ecuatorianos para aportar y construir juntos este nuevo Código Integral Laboral. Y en este código, como hemos conversado con todos los sectores con los que nos hemos reunido y lo seguiremos haciendo, hemos dicho, todas aquellas sugerencias que se tengan es el momento de incorporarlas y por supuesto derogar una serie de normativas que ya no están de la mano con el cambio de los tiempos y tampoco con el reconocimiento de los derechos. Así que creo que el momento para incorporar todas estas recomendaciones, todos estos cambios positivos, todas estas nuevas modalidades de trabajo que van a permitir a los desempleados ingresar al mercado laboral, es el momento de trabajarlas en este Código Integral Laboral y por supuesto en el Código de la Ley de Seguridad Social. Porque se están discutiendo entonces estos dos cuerpos normativos. Claro, el ministro nos dice, es el momento, Fernando Ibarra, que hay que incluir qué puntualmente. Hablemos por ejemplo sobre el tema del 40% del aporte estatal. Sí, primero hay que hacer una limpieza en la administración del IES. La Superintendencia de Bancos tiene que acoger la demanda del Parlamento Laboral Ecuatoriano de remover a Richard Espinosa y a Giovanna León de sus cargos porque violaron la normativa vigente y no se puede seguir contemplando tanta impunidad. Por otro lado, no es solamente el tema del 40%. Nosotros le estamos pidiendo al Contralor General de Estado que audite toda la deuda, porque desde el 2008 para acá la Constitución estableció derecho a la salud gratuita para todos los ecuatorianos y resulta que solamente los afiliados al IES tenemos que pagar no solamente por nuestra salud, sino por la de casi el 70% de la población. Eso no puede pasar. Si uno revisa lo que decía la Constitución del 98 con respecto a la del 2008, la gratuidad se universalizó para todos.
Por lo tanto, la deuda no pasa solamente por atención a jubilados, a personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, pasa por todos los que le ha venido dando atención en salud el IES durante estos últimos años. En ese escenario, la discusión de un nuevo Código del Trabajo y la discusión de una ley de seguridad social de manera amplia, a través de un diálogo serio, comprometido con todos los actores, es lo que puede permitir un gran consenso que nos dé la paz social y la paz laboral que se requiere para garantizar los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Mesías Tatamuez, con su conclusión terminamos. Mire, para que haya todos esos cambios que usted lo ha planteado con mucha certeza, tiene que hacerse una reforma a las enmiendas. Ahí está el 40%, ahí está la rebaja de las utilidades que se lo hizo a los que tenemos el 15% y no a los que tienen el 80%. Esa fue la propuesta nuestra y el gobierno nos quitó a los que tenemos el 15%. Todo esto y más reformas, como aquí se ha mencionado, que está dentro de la rebaja, el gobierno se nos dijo cuando se nos quitó el 40% que nos darían el 100%. Ahora que no hay nada, se nos niega la deuda, peor, que es de 2.800 millones de la salud y se la borra. Eso es lo que es la indignación. Por eso queremos un código integral orgánico del trabajo, donde sea hecho por todos y todos los ecuatorianos para el desarrollo del país, donde haya una ley de seguridad nacional tripartita, donde estén las partes de todo el Ecuador, porque aquí no se trata para quién sirve. Todas las leyes tienen que ser para todos los ecuatorianos y para todas las ecuatorianas. Están los planteamientos de estos puntos sobre la mesa ya hoy con Raúl Ledesma, Mesías Tatamuez y Fernando Ibarra conversando sobre ello. Gracias a los tres por habernos acompañado en debate aquí en Contacto Directo. 7:45. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias y confianza y sintonía. Nos vemos la próxima semana, Lenin. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos. Buenos días.